Veo que has decidido hacer clic en este video. Inteligente de tu parte. No todos tienen el criterio para apreciar teorías bien construidas, basadas en lógica y realismo. Aquí no encontrarás ridículos harems ni historias sin sentido. Solo análisis y narrativas que desafían la mediocridad. Si crees que puedes comprender el verdadero potencial de este canal, entonces quédate y siéntete libre de traer algo para comer. Después de todo, hasta un dios necesita disfrutar de un buen video. Si te gustan los vídeos y el canal ya sabes qué hacer. Ahora, comencemos. Tebons Fanfics presenta. Capítulo 4. Toji Fushiguro en Attack on Titan. Temporada 1. La isla Paradis. 3 años en Marley, 844-847. Toji se quedó en Marley. No porque lo necesitara, sino porque sé que lo prefirió así. Adáptate, le dijo. Pero la verdad era que Toji ya estaba adaptado en cuestión de semanas. Este mundo no era muy diferente al suyo. Poder, dinero y conexiones lo eran todo. Y él sabía moverse entre esos terrenos como pez en el agua. Gracias a Seke, su ascenso en el ejército fue rápido. No tenía que demostrar nada, su fuerza lo hacía por él. Entrenó a soldados, participó en estrategias y misiones, y en poco tiempo se ganó la reputación de ser un monstruo en combate. Los altos mandos lo respetaban, los soldados lo temían y algunos incluso lo veían como un líder en las sombras. Pero la verdadera clave de su poder no estaba en el ejército, sino en las calles. Ahí fue donde conoció a Dante, uno de los mafiosos más peligrosos de Marley. Un hombre que controlaba rutas de contrabando, armas y negocios turbios. Dante vio algo en Toji. Un asesino con un código, un tipo que no se arrodillaba ante nadie. No pareces el típico perro del gobierno, le dijo Dante, bebiendo de su copa de vino en una mesa privada de su club clandestino. No soy ningún perro, respondió Toji, con una sonrisa burlona. La alianza fue natural. Dante le dio información, contactos y acceso a recursos que ningún soldado regular tendría. A cambio, Toji le hizo unos cuantos trabajos sucios, eliminando gente problemática. Nada que no hubiera hecho antes. Por otro lado, su relación con Seke siguió siendo puramente de negocios. El hermano de Eren veía en Toji un activo valioso, pero nunca lo consideró un amigo. Era un arma que apuntaba en la dirección correcta. Así pasaron 3 años. Toji se volvió una figura influyente en Marley sin ser marleyano. Conocía el funcionamiento del gobierno, tenía aliados en las sombras y, lo más importante, había preparado su infiltración en Paradis con la paciencia de un cazador. Cuando llegó el momento, Seke lo llamó a una reunión privada. Es hora. Partirás en los próximos días, dijo Seke, sentado con los dedos entrelazados. Toji asintió, sin sorpresa. ¿Infiltrarme como soldado, no? Exacto. Formarás parte de la tropa de reclutas de Paradis. No debes destacar demasiado al inicio. Solo reúne información sobre el titán fundador. 3 de enero de 847. El ambiente en la sala estaba relajado, aunque cargado de cierta expectativa. Toji se encontraba sentado con los codos sobre la mesa, jugando con una moneda entre los dedos. A su alrededor, la habitación era iluminada por la luz tenue de una lámpara de aceite, proyectando sombras alargadas en las paredes. Seke se puso de pie, alisándose el uniforme militar con un aire despreocupado. Bueno, Toji, llegó la hora. Mañana partirás hacia Paradis, dijo con su tono habitual, ese que mezclaba calma con un ligero aire de superioridad. Toji lanzó la moneda al aire y la atrapó sin siquiera mirarla. No dijo nada de inmediato, solo asintió con la cabeza. Porco, quien estaba sentado con los brazos cruzados, resopló y se puso de pie también. Solo trata de no morir como un idiota allá, comentó con su actitud brusca, aunque en su voz se notaba una pizca de respeto. Lo mismo para ti, chico lindo, respondió Toji con una sonrisa burlona. Porco frunció el ceño, pero ignoró el comentario y salió de la habitación sin más. Seke, con su sonrisa de siempre, levantó una mano en un gesto de despedida. Nos vemos, Toji. No hagas nada que yo no haría, bromeó antes de girarse y marcharse también. La puerta se cerró con un leve clic, dejando a Toji solo con Pieck. El silencio se instaló entre ellos por unos segundos. Toji no era del tipo que hablaba por hablar, y Pieck tampoco era de las que llenaban el vacío con palabras innecesarias. En vez de eso, ella se limitó a mirarlo con esa expresión de calma adormilada que siempre llevaba. 3 años pasaron rápido, comentó ella al final, apoyando el rostro en una mano. Toji giró la moneda entre sus dedos antes de soltar una leve risa. Para ti tal vez.
A mí me pareció una eternidad. Pieck sonrió suavemente y se acomodó mejor en la silla, mirándolo con atención. Y dime, ¿estás listo para infiltrarte en Paradis? Toji dejó la moneda sobre la mesa y la miró directamente. Por supuesto. ¿Desde cuándo no estoy listo para algo? Pieck soltó una leve risa, pero su mirada era más seria de lo normal. Sé que confía en ti, y eso es raro. No suele confiar en nadie. Toji se encogió de hombros. Supongo que es porque soy útil. ¿Y tú también confías en mí? Pieck lo miró fijamente por unos segundos, y luego sonrió. Digamos que estoy interesada en ver cómo te las arreglas allá. Toji soltó una risa baja. Eso suena a que no tienes muchas expectativas. Pieck apoyó un codo sobre la mesa y ladeó la cabeza. No suelo confiar en la gente tan fácilmente, pero tú eres diferente. Hubo un momento de silencio entre los dos. Sus miradas se sostuvieron, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, había algo en el aire, una tensión que no existía con los demás. Pieck apoyó una mano en la mesa y se inclinó un poco hacia ella. Sabes que puede ser la última vez que nos veamos, ¿verdad? Toji parpadeó lentamente y luego sonrió de lado. Entonces supongo que deberíamos aprovechar el momento. Pieck entrecerró los ojos con una sonrisa, como si eso fuera exactamente lo que había esperado escuchar. Las luces de la habitación titilaron levemente mientras la noche avanzaba. Sin decir una palabra, se acercó lentamente a la puerta y la cerró con seguro. El sonido del cerrojo encajando en su lugar resonó en el cuarto. Luego, Pieck se giró, sus ojos fijos en los de Toji, y con movimientos pausados, comenzó a deshacerse de su uniforme. Toji arqueó una ceja, una sonrisa divertida asomando en su rostro. ¿Así que así va a ser? Pieck no respondió con palabras, pero la forma en que dejó caer la última prenda fue suficiente confirmación. Toji exhaló con diversión antes de levantarse de su asiento, acercándose a ella. La escena se oscureció lentamente, dejando solo la silueta de Pieck subiendo sobre Toji, su cuerpo iluminado fugazmente por la luz de la lámpara antes de que la habitación quedara completamente en penumbras. 4 de enero de 847, amanecer. El primer rayo de sol se filtró por la ventana, proyectando sombras alargadas en la habitación. Toji se sentó en el borde de la cama, ajustándose la camisa con una expresión indiferente, mientras Pieck aún estaba acostada, con la sábana cubriéndola parcialmente. Supongo que ya es hora, dijo Toji mientras terminaba de vestirse. Pieck lo observó en silencio durante unos segundos antes de soltar un suspiro y girarse sobre su costado. No te mueras en Paradis, murmuró. Toji sonrió de lado y se acercó a la puerta, deteniéndose por un instante. Hago lo que quiero, ¿recuerdas? Pieck cerró los ojos con una sonrisa cansada. Sin decir más, Toji salió de la habitación. Había un barco esperándolo, y con él, el comienzo de su misión en Paradis. El frío aire matutino soplaba con fuerza en el puerto militar de Marley. La brisa marina traía consigo el olor a sal y metal oxidado, mezclándose con el sonido de las olas golpeando contra el casco de los barcos anclados. Soldados marleyenses iban y venían, asegurándose de que todo estuviera listo para la partida. Toji estaba de pie en el muelle, ajustando el abrigo oscuro que le habían dado para el viaje. Sus ojos observaban el barco frente a él, un navío militar de tamaño mediano que lo llevaría hasta las costas de Paradis. No había escoltas, ni un equipo con él. Solo Toji y su habilidad para sobrevivir en un mundo completamente hostil. A unos metros de distancia, Seke, Porco y Pieck lo observaban. Porco tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, claramente molesto por algo. Todavía creo que esto es una locura, dijo, sacudiendo la cabeza. Enviar a un solo tipo a infiltrarse en Paradis sin ninguna red de apoyo es estúpido. Seke, con su habitual aire despreocupado, solo ajustó sus lentes y sonrió. Toji no es cualquier tipo. Además, es mejor así. Un solo hombre puede moverse sin levantar sospechas. Un grupo sería un blanco fácil. Porco chasqueó la lengua, pero no dijo nada más. Sabía que discutir con Seke era inútil. Pieck, en cambio, mantenía su mirada fija en Toji. Su expresión era más difícil de leer, pero había algo en su postura, en la forma en que sus manos estaban juntas frente a ella, que indicaba que no estaba completamente tranquila con la situación. Toji finalmente se giró para mirarlos. Bueno, llegó la hora. ¿Algo que quieran decir antes de que me largue? Seke sonrió y levantó una mano en un gesto de despedida. Diviértete allá. No te dejes matar. Porco resopló. No hagas estupideces. Toji sonrió con burla. No prometo nada. Finalmente, sus ojos se posaron en Pieck. Ella no dijo nada de inmediato, pero sus miradas se sostuvieron por unos segundos.
Cuídate, Toji, dijo al final, con su tono suave pero firme. Toji asintió levemente, y sin más, se giró y comenzó a caminar hacia la rampa del barco. Con cada paso, el sonido de sus botas resonaba contra la madera del muelle. Cuando llegó a la cubierta, un soldado marleyense lo guió hasta su espacio en el barco, y en cuestión de minutos, la embarcación comenzó a moverse, alejándose lentamente de la costa. Desde la distancia, Seke, Porco y Pie lo vieron partir. Pie, sin que los demás lo notaran, apretó un poco los labios y entrecerró los ojos. Toji ya estaba en camino a Paradis. Desde ese punto, todo dependía de él. El pequeño barco militar cortaba las aguas del océano con un ritmo constante, dejando una estela de espuma tras de sí. Toji estaba en la cubierta, sentado sobre una caja de suministros, con la mirada fija en el horizonte. Habían pasado 4 horas desde que dejó la costa de Marley, y ahora solo había agua en todas direcciones. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente. A lo lejos, nubes negras se acumulaban en el horizonte, presagiando una tormenta que se acercaba con rapidez. El viento salado soplaba con fuerza, azotando la embarcación y haciendo crujir la madera bajo sus pies. Cada ráfaga movía sus mechones de cabello, pero él apenas parpadeaba. A su alrededor, tenía todo lo necesario para sobrevivir. Provisiones bien aseguradas en cajas de metal, un par de abrigos gruesos para el frío de la isla, utensilios de cocina básicos y algunas frutas frescas. Entre sus pertenencias también estaba un mapa de Paradis, un dibujo rudimentario que apenas indicaba la forma general de la isla y algunas posiciones aproximadas. No era gran cosa, pero sería útil para orientarse una vez que llegara. Toji se levantó de la caja y se acercó al borde del barco, apoyando una mano en la baranda de acero. El oleaje se volvía más agresivo a medida que el viento aumentaba su intensidad. Observó las nubes una vez más. Vaya recibimiento, murmuró con una sonrisa ladeada. Ajustó el abrigo sobre sus hombros y se preparó para lo que vendría. La tormenta estaba por alcanzarlo, y la verdadera prueba aún no había comenzado. 11:35 am, en medio del océano. El barco militar se sacudía con violencia mientras avanzaba directo hacia la tormenta. El cielo se había oscurecido por completo, las nubes negras giraban en espirales densas y el sonido de los truenos retumbaba como rugidos de bestias colosales. La lluvia golpeaba la embarcación con furia, y las olas se alzaban como montañas de agua, amenazando con engullirlo todo. Toji estaba de pie en la cubierta, con el abrigo empapado pegado a su piel. No se inmutaba ante el caos a su alrededor. Sujetaba con fuerza el timón de la embarcación, forzándola a mantener el rumbo. Cada ola que golpeaba el casco hacía que el barco crujiera, y cada relámpago iluminaba por un instante su rostro sereno, con una mirada afilada como la de un depredador. El viento era feroz, rugía en sus oídos y dificultaba la visión, pero Toji confiaba en su instinto. Conocía la naturaleza, sabía leer el flujo del agua y el aire. Si dejaba que el miedo lo dominara, la tormenta lo tragaría sin piedad. TSK, nada que no haya visto antes, murmuró con una sonrisa arrogante mientras el barco se inclinaba peligrosamente con la siguiente ola. Saltó hacia un costado, asegurando las cuerdas de las velas para evitar que el barco perdiera estabilidad. Luego, volvió al timón y lo giró con fuerza, sintiendo cómo la madera rechinaba bajo su agarre. La tormenta lo estaba desafiando, pero él no era alguien que se dejara vencer tan fácilmente. Un rayo cayó cerca, iluminando el océano con un destello blanco. La lluvia golpeaba su rostro como agujas heladas, pero Toji solo se relamió los labios y siguió adelante. Si esta tormenta intentaba matarlo, tendría que intentarlo mucho más. Apretó los dientes y empujó el barco hacia adelante, directo al corazón del caos. 11:42 am. Toji giró ligeramente la cabeza. En medio de la oscuridad de la tormenta y las olas furiosas, por un instante, vio algo emerger del agua. Una cabeza deformada, con ojos vidriosos y una expresión vacía. Apenas apareció, volvió a hundirse en el océano, como si nunca hubiera estado allí. No jodas. Frunció el ceño. No era ninguna alucinación. Sabía perfectamente lo que había visto. Un titán puro. Marley los arrojaba al mar como perros rabiosos sin destino, dejándolos nadar sin rumbo hasta llegar a las costas de Paradis. Pero este estaba aquí, en su camino. El barco se sacudió violentamente cuando una ola gigante chocó contra el casco, haciéndolo inclinarse. Toji se sujetó del timón con una mano, y con la otra aseguró las cuerdas de las velas. No podía lidiar con un titán y la tormenta al mismo tiempo. Otra ola más. El barco crujió con fuerza. Y entonces, lo sintió. Un impacto debajo de la embarcación. Sus músculos se tensaron al instante.
Miró hacia el agua, escudriñando entre la lluvia y el oleaje. Algo grande había golpeado el casco. Si un titán se aferraba al barco, lo haría pedazos en segundos. ¡Qué fastidio! Se quitó el abrigo empapado y lo lanzó a un lado. El viento helado golpeó su torso desnudo, pero le daba igual. Sacó un cuchillo de su cinturón y se agachó, apoyando una mano en la madera del barco. Su instinto le decía que estaba a punto de aparecer. El agua explotó. De entre las olas, un titán puro emergió con un rugido gutural. Sus brazos desproporcionados se extendieron hacia la embarcación, intentando aferrarse al borde. Su boca se abría y cerraba, como si ya saboreara la carne de Toji. Pero Toji ya estaba en movimiento. Saltó al aire en el momento justo en que el titán agarró el borde del barco. En un instante, el agua, la lluvia y la madera crujieron al mismo tiempo. Toji aterrizó sobre el antebrazo del titán con precisión, usando su peso y fuerza para impulsarse hacia su nuca. Su cuchillo destelló bajo la lluvia. Muere, basura. Con un solo movimiento, clavó la hoja justo en la base del cuello del titán. Pero, como era de esperarse, el corte no era suficiente. La criatura rugió y sacudió la cabeza, intentando deshacerse de él. Necesito otra cosa. Sin perder el equilibrio, Toji saltó de nuevo, esta vez cayendo sobre la cabeza de la bestia. Agarró su cabello mojado y, con toda su fuerza, empujó su pulgar en uno de sus ojos. El titán se sacudió salvajemente, soltando la embarcación por el dolor. El barco tambaleó, pero se mantuvo a flote. Eso es, suéltalo, maldito. Aprovechando el momento, Toji flexionó sus piernas y saltó hacia la vela principal. Se sujetó con una mano, balanceándose en el aire mientras veía al titán hundirse de nuevo. La criatura no estaba muerta, pero con suerte, la tormenta lo arrastraría lejos antes de que pudiera atacar otra vez. Toji aterrizó en la cubierta, mojado de pies a cabeza, con la respiración calmada. Miró el mar con desdén. Si crees que puedes matarme, necesitarás mucho más que eso. Se volvió hacia el timón y retomó el control. No importaba la tormenta ni los titanes. Su objetivo era claro: llegar a Paradis. Y nadie lo detendría. 6:38 p.m. La tormenta seguía, pero ya no era tan feroz como antes. La lluvia había disminuido a un goteo constante, y aunque el viento aún era fuerte, ya no amenazaba con volcar la embarcación. Toji, con la mirada afilada, escudriñó el horizonte. Desde el enfrentamiento con el titán puro a las 11:42 am, no lo había vuelto a ver. No había señales de la criatura. Tal vez se ahogó o está esperando, pensó, aunque realmente no le importaba. Si volvía a aparecer, lo mataría sin dudarlo. Subió la mirada y vio varias gaviotas volando en dirección a donde él se dirigía. HMPH, así que voy en la dirección correcta. Las aves marinas eran una señal clara. Si había gaviotas, significaba que la costa estaba cerca. Apretó firmemente el timón y enderezó el curso, ignorando el dolor en sus músculos por mantenerse en guardia todo el día. Sus ropas estaban empapadas, y su cabello goteaba, pero no le preocupaba. El barco avanzaba lentamente entre las olas, como una sombra en el vasto mar. Toji cerró los ojos por un momento. Pronto llegaría a Paradis. Y entonces, todo comenzaría. 6:52 p.m., la costa de Paradis a la vista a través de la bruma de la tormenta. Toji finalmente vio tierra firme. Era una línea oscura y distante en el horizonte, pero estaba ahí. Por fin. Su sonrisa apenas duró un instante antes de que volviera a concentrarse. Calculó la distancia. Aproximadamente 5 kilómetros. A este ritmo, llegaría en menos de media hora. Durante un momento, bajó la guardia. Dejó de prestar atención al mar. Grave error. El océano, profundo y traicionero, ocultaba más que solo la inmensidad de su oscuridad. Sin previo aviso, el agua a su izquierda estalló con una fuerza abrumadora. Toji sintió como una sombra gigantesca emergía a toda velocidad. Un impulso monstruoso, una masa de carne y hueso que se alzaba como un demonio desde las profundidades. No tuvo tiempo de reaccionar. La boca del titán puro ya estaba a centímetros de su rostro. Sus ojos verdes se abrieron con incredulidad. ¿Qué? La criatura lo había estado acechando. No estaba muerta. No había desaparecido. Esperó el momento exacto en el que bajara la guardia. La mandíbula del titán se abría de par en par, dispuesta a devorarlo en un solo movimiento. Sus ojos vacíos y su expresión distorsionada por la locura eran lo último que alguien vería antes de ser triturado entre sus dientes. Pero Toji no era alguien. Su instinto explotó en una fracción de segundo. En un movimiento inhumano, se inclinó hacia atrás con una velocidad absurda, esquivando la mordida por milímetros.
Sintió el aliento caliente y pútrido del titán rozando su rostro. Su mandíbula se cerró con un chasquido que sacudió el aire. Sin perder tiempo, Toji usó la fuerza de su inclinación para impulsarse hacia atrás y agarró su lanza maldita con ambas manos. ¡Tich, qué fastidio! El titán se alzaba sobre él, aún medio sumergido en el agua, con su enorme torso sobresaliendo. El impacto de su salida había hecho que el barco se balanceara violentamente. Pero a diferencia de antes, esta vez Toji estaba listo. Su mirada se afiló. El titán rugió con furia y volvió a lanzarse sobre él. Era hora de acabar con esto. 6:53 p.m. Toji soltó un resoplido, fastidiado. Había soportado horas de tormenta, frío y hambre, solo para que un pedazo de carne de 10 metros intentara matarlo 2 veces. Inaceptable. El titán rugió, la boca abierta en un gesto grotesco, lanzándose con todo su peso hacia él. Toji no se movió. Esperó hasta el último segundo, cuando el monstruo estuvo lo suficientemente cerca y entonces, su cuerpo desapareció de la vista del titán. El titán apenas pudo reaccionar cuando Toji ya estaba sobre su cabeza, su lanza maldita levantada con una sola mano. Con un golpe brutal, Toji perforó el cuello del titán con su lanza, empalándolo como a un pez en un anzuelo. La bestia dejó escapar un gruñido ahogado, tambaleándose. Pero Toji no había terminado. Giró su arma con fuerza, desgarrando el interior del cuello como si fuera papel mojado. El vapor comenzó a salir violentamente de la herida. Molestas. Con un tirón seco, sacó la lanza y saltó hacia atrás. El titán, con los ojos en blanco, se desplomó de espaldas en el agua con un estruendoso chapoteo. Toji aterrizó sobre la cubierta de su barco sin esfuerzo. El cadáver del titán flotaba inerte, su regeneración ya detenida. Muerto. Toji miró su lanza empapada en sangre evaporándose lentamente. Tich. Al menos serviste para matar el aburrimiento. Soltó un suspiro, dejó su arma a un lado y se estiró como si nada hubiera pasado. Después de todo, aún tenía un largo viaje por delante. He had a horse along the countryside.